Séptimas Jornadas Etnográficas, Cultura y Empleo, enmarcadas en el 18º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. El 26 de julio, a las 9 de la noche, ponencia a cargo de don José Regidor García, con la emprendeduría en tiempos de crisis. El lugar, el Centro Cultural de la Villa de Ingenio Federico García Lorca. Modera don Agustín Sánchez Medina, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, muy buenas noches. A todos muy bienvenidos a esta segunda sesión de las séptimas jornadas etnográficas declaradas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como campus de verano, denominada en este año Cultura y Empleo. Y el tema que vamos a tratar esta noche es la emprendeduría en tiempos de crisis, desde la óptica desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello nos acompaña en esta mesa don José Regidor García, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Agustín Sánchez Medina, profesor universitario y hará de moderador en esta mesa, don Raico Padilla, que es el concejal de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, y ya tan solo le vamos a dar la palabra a don Raico para que salude a la audiencia y también, como no, en nombre de todo ese grupo de voluntarios y voluntarias que conforman la familia del festival, saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través de Radio 10 y otras muchas emisoras que se han incorporado para la retransmisión de esta jornada. Y tan solo, pues, dar la bienvenida, reiterarles nuestro agradecimiento y que disfruten de la misma. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quería justificar que el alcalde me ha pedido que dijera que no podría haber estado aquí por motivos personales. Y tan solo quisiera agradecer a la Universidad de Las Palmas la predisposición que ha tenido con nosotros siempre que hemos acudido allá y que hemos cerrado el convenio, como bien ha dicho David, de colaboración para que esto esté integrado en parte de la oferta de la universidad. Sin más, ya cedo la palabra. Muchas gracias. A continuación, don Agustín Sánchez Medina para que haga la presentación que considero oportuna sobre el ponente. Buenas noches. La ponencia que hoy vamos a ver en esta séptima jornada de etnografía se titula La emprendeduría en tiempos de crisis. Como breve introducción, comentar que la principal y más nefasta consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo es el desempleo que genera. Así, las empresas, estranguladas por su situación financiera, en los últimos años, lejos de generar empleo, lo están destruyendo. Si bien emprender por necesidad no es la mejor opción, lo ideal sería hacerlo por oportunidad, el autoempleo, es decir, crear su propia empresa, es una alternativa que se le presenta a los ciudadanos ante este escenario. Según Gardner, el entrepreneurship es un área de estudio que se encuentra en pleno desarrollo, no existiendo todavía un marco teórico consensuado que sirva de referencia para el análisis de este fenómeno. Ello se debe fundamentalmente a la naturaleza multidimensional y compleja del concepto, ya que incluye áreas de conocimiento tales como la economía, la sociología o la psicología. Ni siquiera existe una palabra que lo defina en español, ya que la que usamos habitualmente, emprendeduría, no se recoge en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Esta propone, en el avance que se va a hacer del próximo diccionario, la palabra emprendimiento como equivalente a la inglesa que utilizamos, que es el entrepreneurship. La actividad emprendedora ha sido, para académicos como Baumol, Reynolds o Vesper, una forma de mejorar los problemas de desempleo y de fomentar la innovación y desarrollo económico. Así, autores como McDougall, Amit o Keilbach afirman que es un elemento clave para imprimir dinamismo a la economía, permitiendo un mejor ajuste a su entorno. Además, la aparición de nuevas empresas suele conllevar la utilización de canales de distribución alternativos, la aparición de nuevos productos y servicios y un incremento de la competencia. De ello nos viene a hablar el profesor José Regidor García. El doctor Regidor, entre otros muchos méritos, ha publicado trabajos científicos en revistas académicas nacionales e internacionales. Es catedrático de biología celular. Ha sido profesor visitante en las facultades de medicina de las universidades de Boston y Copenhague. Es profesor de la Universidad de Las Palmas, donde, como con toda seguridad saben, ejerce de rector. Ello, sin duda, lo hace gran conocedor de la realidad social y empresarial de nuestra región. Ya, sin más preámbulos, doy paso a la intervención del profesor y rector de la Universidad de Las Palmas, el doctor José Regidor García.
Muchas gracias, Agustín, por otra vez ayudarme a estar aquí e introducirme en esta sesión, a David Castellano por persistir en invitarme aquí. Yo no sé si llegará un momento en que la gente me aborrecerá de estar aquí. Y a Raico, espero que el problema personal del alcalde no sea que esté yo. No, yo creo que estamos llevando una labor desde la universidad muy cercana a la Villa de Ingenio y vamos a seguir colaborando y vamos a seguir trabajando muy estrechamente porque cada vez que vengo tenemos nuevos proyectos y yo creo que vamos a seguir en esta edición. El tema que me han obligado a hablar y yo, bueno, me he dejado es emprendimiento en tiempos de crisis y me van a permitir que hable de emprendimiento. Pero antes de hablar de emprendimiento, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que me parece que sería importante para entender por qué la universidad se tiene que preocupar del emprendimiento, ¿no? Y voy a hacer una pequeña semblanza, pequeña, no se preocupen, va a ser una cosa rápida, sobre algunos conceptos históricos de la universidad. La universidad se empieza a desarrollar de una manera espontánea en la etapa medieval, estamos hablando del siglo XI, en la etapa medieval y sobre todo en el mundo que en aquella época tenía algún conocimiento, era el mundo de los clérigos fundamentalmente, el mundo de las iglesias. Y de ahí empiezan esta gente a agruparse y a formar lo que ellos llamaron una asociación de magistrorum y scholarum, magistrorum escolares. Es decir, maestros y estudiantes que conjuntamente acuerdan reunirse para estudiar, acuerdan entre ellos estudiar. De hecho, la primera universidad conceptuada como tal, que se crea que es la Universidad de Bolonia, que se funda en 1088, en realidad fue una universidad laica, creada por los estudiantes fundamentalmente que buscaron los profesores para que los profesores les dieran las clases. Más tarde, 100 años más tarde, en 1180, se funda en París la Sorbona, por Sorbonne, se forma la Sorbona, que esa, sin embargo, era una universidad eclesiástica. Fue la Iglesia la que decidió que allí se creara una, porque, sin duda ninguna, los estudios más prevalentes que habían en aquellos momentos eran los estudios eclesiásticos. Y entonces se suponía que debía ser la Iglesia quien creara estas universidades. Y por poner otro ejemplo, en 1218, nuestra universidad más antigua existente, porque hay otra más antigua, la más antigua existente es la de Salamanca, de 1218, creada en 1218, dentro de poco pues cumplirá 800 años de vida, pero antes de la Universidad de Salamanca se fundó otra universidad previa, más antigua, casi 100 años más antigua, que fue la Universidad de Palencia, con P. Una universidad que se monta, ya no existe ningún edificio de aquella vieja universidad, pero fue la universidad inicial que se montó en España. Salamanca lo monta el rey, es decir, que Salamanca es una universidad gubernamental, fue el rey quien montó, es monárquica y fue el rey quien creó la Universidad de Salamanca. En cualquier caso, el concepto que había era la Universidad del Studi Generale. Studi Generale no quería decir el estudio general, sino el estudio de todos, es decir, la posibilidad de que todos los que supieran leer y escribir podían ir a la universidad. Esto fue creciendo, sin duda ninguna, se fueron creando cada vez más universidades, se veía el valor que tenían estas universidades dentro de lo que era el progreso social y más tarde empiezan a desarrollarse, y sobre todo en este caso en Inglaterra, empieza a desarrollarse una universidad sobre todo relacionada con Oxford y con Cambridge, en donde empiezan a darse cuenta que aquellos que tenían estudios universitarios tenían un valor particular, de manera que empezó a hacerse una universidad que se iba a ser la universidad de las élites. Solo iban a acudir a la universidad las élites. Yo me reía porque decía cuál es la regla de oro de las élites, y la regla de oro de las élites es el que tenga el oro tiene la regla. Y esta era la situación. De manera que, fíjense que sin embargo es curioso que hoy en día de alguna manera estamos volviendo otra vez, parece como que estamos volviendo otra vez a una situación en de los estudios generales, todos tenemos derecho a acudir a la universidad, ahora estamos teniendo un problema que es que solo los que tienen el oro pueden acudir a la universidad.
Y esto es un tema curioso. Sin embargo, seguíamos en esa misma historia, seguíamos trabajando un componente clerical, un componente eclesiástico, se estudiaba la teología, se estudiaba ya posteriormente la filosofía. En Inglaterra se empezó a trabajar ya unas áreas con un componente en cualquier caso religioso, que sin embargo eran las matemáticas, era la astrología, la física, de ahí surgieron hombres como Newton, por ejemplo, y todo esto iba avanzando. Tuvo que venir un movimiento social, porque las universidades no se mueven sino dentro de movimientos sociales, tuvo que venir un movimiento social para que se diera un cambio en las universidades. Este movimiento social fue la Ilustración. Posteriormente, ya cuando la Ilustración se había establecido, se producen dos fenómenos. Un primer fenómeno se produce en Francia, y es el fenómeno que provoca Napoleón, diciendo que la universidad tenía que dejar de ser una universidad solamente cultural, solamente de conocimiento, de pensamiento, para ser una universidad que creara profesionales. Y entonces empezamos a crear la universidad profesionalizante, la universidad para obtener un título que permita el acceso a una determinada profesión. Esto es indudable, tiene un trasfondo indudable en la propia Ilustración. La Ilustración en sí mismo indicaba que todo el mundo tenía derecho a conocer, todo el mundo tenía derecho a saber. Posteriormente después degenera en que yo, que soy el que más sé, soy el que te tengo que decir lo que tú tienes que aprender. Pero bueno, esas son las degeneraciones de los propios procesos. Pero ahí sí fue importante, y este fue un movimiento, el movimiento napoleónico, que amparado en la estructura, en el estatuto fundacional de la Universidad de Salamanca, que fue el que se transfirió a casi todas las universidades sudamericanas. Sin embargo, después las universidades sudamericanas acogieron el elemento profesionalizante de la Universidad Napoleónica. Pero muy importante, en este sentido, hasta este momento, en cualquier caso, se establecía en todo este proceso un elemento común a todas las universidades. Y ese elemento común es el que ahora reconocemos como la primera misión de las universidades, que es la docencia, enseñar. Y esta es la primera misión que hasta ese momento existía y era la única que hasta ese momento existían en las universidades, incluso en la profesionalizante. Tiene que venir un hombre también a principios del siglo XIX, un hombre extraordinario, que fue Humboldt, con Humboldt. Fue Humboldt el que, después de sus periplos a lo largo de todo el mundo, entre otros sitios, ya saben ustedes que visitó también nuestras islas, en su periplo por todo el mundo, este hombre llega a Alemania, a su país, y entonces establece que algo que se hacía separado de las universidades, que eran los procesos de investigación, que eran más o menos incipientes, Humboldt decide que no, que en las universidades lo que hay que hacer es investigación y que lo que hay que enseñar es lo que se investiga. Estamos hablando de otras épocas, ¿verdad? Pero que el profesor universitario se tenía que caracterizar precisamente por lo que investigaba. Y que entonces la enseñanza tenía que ser una enseñanza basada en la investigación. Y entonces entramos en lo que hoy en día ya consideramos como algo establecido en todas las universidades modernas, que además las denominamos de esta manera como las universidades humboldtianas. Son las universidades que ya incorporan a la primera misión la segunda misión, la investigación. Esto hoy en día en las universidades públicas es un hecho. Todas las universidades públicas son universidades que cumplen la primera y la segunda misión, y de hecho prácticamente el 90% de la investigación que se hace en nuestro país se realiza en las universidades públicas. Evidentemente, ya en el propio siglo XIX se estaba produciendo revolución industrial. Esto iba a provocar el desarrollo de una sociedad industrial, unos cambios sociales extraordinariamente importantes. Volvemos otra vez a hablar de la interacción entre la universidad y la sociedad. La sociedad mueve a la propia universidad, y en este camino de esta sociedad industrial vamos avanzando de una manera cada vez más importante, en donde la investigación empieza a jugar un papel absolutamente fundamental. Aquellas sociedades que investigan más son las sociedades que se desarrollan más, y en este aspecto son las universidades las que juegan este papel en el tema de la investigación.
Corremos el siglo XX, siglo que empieza siendo el siglo de la sociedad industrial y que termina siendo el siglo de la sociedad de la información. Nunca habíamos tenido tanta información disponible como la que hemos tenido, como la que tenemos hoy en día. Jamás. Pero no solo es que existiera la información, es que nunca había ocurrido que la información estuviera disponible para todo el mundo. Esto es algo inconcebible y los que, bueno, pues yo les puedo decir, y a lo mejor incluso Agustín también, que cuando estábamos haciendo las tesis doctorales en nuestra época, yo soy mayor que Agustín, pues las dificultades para conseguir las citas bibliográficas, etcétera, etcétera, era un problema, teníamos que pedir los artículos a los autores, algunas veces te los mandaban, otras veces no. Ahora no, ahora están las bibliotecas, ya empiezan a ser bibliotecas virtuales. Raico ya estudió en bibliotecas virtuales y todos los estudiantes que entran en la universidad ya estudian en bibliotecas virtuales, con lo cual quiere decir que hemos tenido una cantidad de información increíble. El problema está en que, bueno, yo decir que pues en estos días pues se pueden estar publicando cada día pues entre 3 y 4.000 libros en el mundo, cada día. Y que en el último año pues se ha generado más conocimiento que en los últimos 5.000 años de nuestra historia. Que esto es una cosa que no nos cabe en las manos, no nos cabe en la mente. La cantidad de información que se está generando de documentación. Es increíble pensar que el 90% de los investigadores que han existido en la historia de la humanidad están vivos hoy. El 90% están vivos hoy, vivos y produciendo. Esta es la realidad. Y que todo esto en gran medida se debe a los avances que han ocurrido en la educación. En la educación a todos los niveles, desde la educación desde el niño hasta la educación en la universidad. Es que hace poco que hablaba con el director de Radio ECA, hablábamos del interés que había de estudiar la historia de Radio ECA y lo que ha significado Radio ECA en las Islas Canarias, porque claro, los jóvenes de hoy no recuerdan, porque afortunadamente no lo tienen que recordar, que hubo una época, no hace mucho tiempo, que en esta isla había mucha gente que era absolutamente analfabeta. Y cuando digo absolutamente analfabeta, era absolutamente analfabeta. Y que eso hoy no existe, que eso absolutamente hoy no existe. Y esos son avances, son logros, son conquistas sociales extraordinarias que las recibimos, y claro, las recibimos con la alegría y ya con la naturalidad que la tenemos que seguir recibiendo. Pero sin duda ninguna la educación ha sido el gran motor de todo este proceso. El tema es que no es suficiente que una sociedad posea algunas personas muy preparadas y capacitadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos el derecho y el deber de saber, de conocer, de crear, y que la sociedad tiene la obligación de proporcionar la mejor educación posible a sus ciudadanos. Y esta es una visión en la que yo creo que, a pesar de todas las dificultades en las que estamos, tenemos que seguir. Y como ya dice la propia Comunidad Europea y la propia Unión Europea en todos sus procesos, toda persona tiene derecho a su formación a lo largo de toda la vida. Es decir, nunca acaba la formación de una persona, y este es el papel que estamos jugando. En todo este proceso, en todo este desarrollo, sobre todo en la última cuarta parte del siglo XX, se empieza a consolidar otro nuevo concepto, la tercera misión de las universidades. Habíamos hablado de la primera misión, la docencia, la segunda misión, la investigación, la tercera misión, que es la transferencia de conocimiento. Si estamos investigando tanto, si estamos generando tanto conocimiento, entonces tiene que haber un retorno a la sociedad. Y ese retorno a la sociedad es lo que llamamos transferencia de conocimiento a la sociedad. Pero ¿cómo se transfiere el conocimiento a la sociedad? Pues el conocimiento se transfiere a la universidad, por tanto, de una manera que, entre otras, la emprendeduría entraría dentro de este proceso de transferencia. Se transfieren procesos, se transfieren productos, se transfieren elementos que van a utilizarse en la propia sociedad y que van a cambiar la sociedad. En este sentido, el siglo XXI
por lo menos en lo que tenemos propuesto en esta etapa, es que el siglo XXI es el que nos tiene que llevar hacia el desarrollo de una nueva sociedad, que va a ser la sociedad del conocimiento. Es decir, tenemos que dar el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Hablamos tantas veces de conocimiento que a mí me gusta utilizar una anécdota personal para explicar lo que es conocimiento, porque no queda muy claro lo que es información y lo que es conocimiento, porque si yo lo conozco estoy informado, pero me permiten que cuente esta anécdota. En una ocasión que estábamos de viaje, un grupo de la universidad, estaba con mis vicerrectores de viaje, estábamos en Tenerife concretamente. Cuando volvíamos, al llegar al aeropuerto de Los Rodeos, nos encontramos con un grupo de personas conocidas y que además por cuestiones profesionales acudían a Tenerife con mucha frecuencia. Entonces les preguntamos que en qué avión se iban ellos y ellos nos dijeron: nosotros nos vamos en el avión de las 6 de la tarde. Y entonces nosotros le dijimos: no, nosotros nos vamos antes porque cogimos el avión de las 5:30. Y entonces aquellos amigos nos dijeron: bueno, pero el avión de las 5:30 siempre se retrasa. Y yo dije: bueno, eso será alguna vez. Hasta que yo vi que ellos se despedían de nosotros, los de las 6 se despedían de nosotros y el avión de las 5:30 estaba retrasado. En ese momento, cuando nos quedamos con la rabia, con la rasquera de que aquellos se habían ido y nosotros nos quedábamos, uno de mis vicerrectores me dijo: rector, nosotros teníamos la información y ellos tenían el conocimiento. Ese es el punto. No basta con tener la información. Hay que tener el conocimiento, y el conocimiento es la información elaborada. El conocimiento es cuando de todo este océano de información empezamos a eliminar la información que no es útil, la información sesgada, la información incorrecta, para quedarnos con la que es, y dentro de la que es, la que va a ser usable, la que podemos utilizar. Y eso empieza a ser el conocimiento. Ir hacia la sociedad del conocimiento requiere todavía más formación, requiere todavía mejor preparación, porque ahora distinguir entre todo lo que me viene, yo tengo que saber más, tengo que profundizar más, tengo que conocer más. Entonces no basta que aunque me lo cuente, ahora yo voy a tener criterio propio porque sé y voy a poder actuar de acuerdo con los criterios que yo vaya teniendo. Esta es la sociedad hacia la que vamos a ir, y por eso cuando se dice hay que ir hacia la economía del conocimiento. ¿Cuál es la economía del conocimiento? La economía basada no solo en la información. La basada en la información nos ha llevado ahora a donde estamos. La basada en el conocimiento nos tendrá que llevar probablemente a un nuevo modelo económico y social. Esta es la historia, este es el reto, este es el punto clave en todo este proceso. Y que esto es así, ya a mí no me cabe ninguna duda cuando uno ve como un ayuntamiento, que no es el de la Villa de Ingenio, sino el de la ciudad de Detroit, una ciudad inmensamente rica, se tiene que declarar en bancarrota, porque ya no puede asumir una deuda. Es la gestión, es el modelo. El modelo económico está caduco, y como es natural, cada 36, 40 años, 50 años, en la historia siempre se ha repetido, los modelos caducan y hay que ir a nuevos modelos. Y ahora estamos viviendo, estoy convencido, vamos a estar viviendo este modelo en el que tenemos que creer. Y digo esto porque precisamente ahí es donde se sustenta el gran reto de los emprendedores. Si resumimos entonces este algoritmo que se suele dar por ahí, que cada vez a mí me gusta menos, lo de I más D más I, lo de I más D más I, pues entonces tenemos que decir que dentro de todos estos, la primera etapa, que sería la investigación, sería la que nos permite construir la gran base de la pirámide. Si vamos a construir una pirámide, la gran base será la investigación. Cuanto más grande sea la base, más posibilidades de desarrollo tenemos. Y desarrollo entonces será cómo de todo ese conocimiento que estoy generando en la investigación voy a generar nuevos procedimientos, nuevos productos, nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevos procesos. Entonces, si yo tengo una base muy grande de investigación, entonces puedo tener, siguiente etapa de la pirámide, una etapa de desarrollo. Y por último, la cúspide de las pirámides, pequeñita, la innovación. Y la innovación es el elemento crítico en todo este proceso, que va a depender decididamente de lo que hay debajo.
del desarrollo y de la innovación, aunque necesariamente no tiene por qué ser la universidad quien haga la innovación, antes al contrario, creo que tienen que ser fuera de la universidad los que hagan la innovación. Por tanto, el desarrollo tecnológico o el desarrollo en general se ocupa de la obtención, desarrollo de conocimiento, de capacidades incluso y de productos, de manera que el objetivo es crear nuevos elementos, nuevos procedimientos, nuevas cosas que no existen. En este sentido, la tercera etapa es la innovación, y esta es la etapa en donde el emprendedor va a tener que estar, y ahora entregaremos con los emprendedores. Pero déjenme que hable un poquito de innovación, porque yo creo que a veces hay confusión sobre el tema de innovación. La innovación, decía el informe mundial de la UNESCO 2005, en un informe magnífico que titula Hacia las sociedades del conocimiento, es decir, es lo que propone ya la propia UNESCO, vamos hacia las sociedades del conocimiento. La innovación es poner en valor, valorizar, hacer que lo que conocemos tenga valor. Y este elemento de tengo que producir conocimiento, tengo que desarrollar el conocimiento en algo concreto, bien sea un procedimiento o bien sea un producto, y ahora eso, ponerlo en valor, es decir, darle valor, esa tercera parte es la parte de la innovación. Y si en las universidades sí tenemos que estar muy profundamente en la investigación y en el desarrollo, en la innovación, ya las universidades lo único que tenemos que ser somos soportes para la innovación. Como dice este informe mundial de la UNESCO, dice, lo que diferencia la innovación de la mera investigación como producción de nuevos conocimientos es la valorización de los conocimientos producidos, por ejemplo, mediante la producción de una demanda de bienes o productos nuevos. Y en este caso, y esto es muy importante, el empresario es el mediador que transforma las invenciones en innovaciones económicas. Porque si hablamos de innovación y no hablamos de economía, entonces no estamos hablando de innovación. Innovación necesariamente significa mejora de la empresa. Innovación necesita creación de empresa. Innovación significa ofrecer al cliente lo que el cliente nunca nos había pedido, pero que cuando se lo hemos ofrecido, a partir de ese momento nos lo va a demandar. Por ejemplo, por eso a veces cuando a mí me dicen la universidad tiene que formar a los estudiantes para que den respuesta a las necesidades actuales de nuestras empresas. Y yo digo, vale, pero algo más. Porque si solo hacemos eso, estamos perdidos. En realidad, en la universidad lo que tenemos que formar son líderes. Yo sé que todos no lo van a hacer, pero tenemos que formar líderes. Tienen que hacer las nuevas empresas. Tienen que dar nuevos aires a las empresas. Y tienen que ofrecer lo que el cliente no nos había pedido. Claro que tenemos que darle lo que el cliente pide, sin duda. Esta es la base, lo básico. Pero tengo que dar algo más, porque si yo me quedo en lo que el cliente me pide, nunca prosperaré y además me moriré, me iré agotando. Les voy a poner un ejemplo. Hasta ahora creíamos que teníamos una cosa muy novedosa y muy avanzada cuando teníamos un teléfono inalámbrico en casa, y cuando teníamos el teléfono nos lo llevábamos a donde estábamos, al jardín o al baño o lo que fuera, y si llamaban, pues lo cogíamos. Pero de pronto aparece el teléfono móvil, que nadie lo había pedido. Nadie lo había pedido. Aparece el teléfono móvil. Y de pronto el teléfono móvil es una cosa, un trasto muy feo y muy pesado y muy caro. Y uno dice, esto no lo van a tener nada más que cuatro caprichosos. Y yo he conocido a algún caprichoso que tenía en su coche el maletín, que iba con un maletín y metía el maletín en el perro. En el año, yo calculo que fue en el año 95, yo estando en Dinamarca hablaba con un alto cargo de Ericsson. En un momento determinado él saca su teléfono móvil y contesta una llamada. Y estuvimos hablando un rato y yo le dije, ¿y tú crees que esto se va a poder meter en el comercio y se va a vender? Dice, yo creo que cada uno tendremos por lo menos uno dentro de poco. Y no tenemos uno, vamos a tener más de uno en la casa, como todos ustedes saben perfectamente. Ningún cliente pidió eso. Pero mucho menos los clientes pidieron un smartphone. Y mucho menos pidieron una tablet.
¿Quién había pedido una tablet? Nadie. Pero ahí vienen los procesos de innovación. Y desde el momento que hay un smartphone, los padres tienen un problema para ver cómo le compran un smartphone al hijo. Porque ahora todos tienen un smartphone, porque, claro, mi amigo tiene el WhatsApp, y yo cómo me comunico con WhatsApp con mi amigo. Es que en estos momentos, y esto es uno de los miles de ejemplos que en estos momentos tenemos, nadie había pedido esto, y sin embargo ahora es parte esencial de nuestra naturaleza. Pero si echamos la vista atrás, hay tantas cosas que usamos, que demandamos y que nadie había solicitado, que fue motivo de la innovación en todo esto. Por tanto, la innovación necesita y crea nuevas necesidades en la sociedad, y en este sentido la sociedad va a convencerse de las ventajas que tiene ese producto o ese procedimiento nuevo, porque lo que va a tener con la innovación, las ventajas que va a tener con la innovación son mayores que los costos cognitivos generados en el periodo de transición desde la antigua a la nueva situación. Por tanto, la innovación tiene que ir acompañada de trabajos de investigación previos, sin duda ninguna. Esto no existiría si no hay investigación detrás, investigación muy potente. Nosotros asumimos ahora las cosas con la mayor simplicidad del mundo. Entendemos que las cosas son porque son. No entendemos que para que un teléfono funcione hay un satélite que está posicionado en una órbita geoestacionaria, que nos cubre un determinado territorio, que para llamar a la amiga que está en la casa de al lado, la señal sube al espacio y vuelve a la Tierra, y que todo esto se hace con una precisión extraordinaria, que somos capaces de mandar un satélite y hacerlo aterrizar sobre un asteroide que mide como un campo de fútbol, y que somos capaces, es decir, que la cantidad de conocimiento que hay es de tal calibre que ya lo damos por sentado y no valoramos el tema, ¿no? En este sentido, yo creo que sí es muy importante el proceso este. Tenemos que dar el salto, sin miedo, el salto del conocimiento al desarrollo de productos, al desarrollo de gestión, de procedimientos, etcétera, y de ahí a la empresa. No solo a la nueva empresa, sino a la empresa ya existente. Uno de los problemas que tenemos nosotros en Canarias es que somos una tierra con una tradición empresarial muy pequeña. Si nos comparamos con otras regiones españolas, pongo por caso Cataluña, pongo por caso, pues dentro de Galicia, por ejemplo, Vigo, si pongo por caso el País Vasco, estas son tierras que llevan muchos años trabajando, teniendo cultura empresarial de muchos años, cultura industrial de muchos años. Curiosamente, son las regiones que han innovado más, son las regiones que han cambiado. Ya nadie va al País Vasco diciendo, oye, ¿tú tienes altos hornos? Yo digo, no, yo hace mucho tiempo que no tengo altos hornos. Yo ahora trabajo en nanotecnología. Hemos cambiado, se ha innovado. ¿Y por qué? Porque es más fácil. Porque existe en la sociedad, existe en la población una mentalidad natural de empresa, una mentalidad natural de industria. Nosotros tenemos una mentalidad, pienso yo, y es una opinión personal, tenemos una mentalidad en ese sentido poco estimulante, tenemos una mentalidad poco agresiva en cuanto a que yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y en este sentido, crear empresas para nosotros es un problema. Y con frecuencia hemos vivido tanto tiempo dependiendo de los subsidios que nos hemos acostumbrado a ser subsidiados. Y ser subsidiados es vivir de la limosna. Y si hay algo que yo quitaría, de alguna manera, no en todas las áreas, son los subsidios. Mire, Corea es una península pequeñita, muy lejos de todo. Ellos no tienen subsidios. Ellos lo que tuvieron fue un apoyo de su gobierno, eso sí, muy fuerte, y su gobierno además dijo que basta ya de agricultura, basta ya de pesca,
siguen habiendo pesqueros, pero basta ya de agricultura, basta ya de pesca. Por cierto, la flota pesquera que venía a esta isla eran privados, eran particulares, que se venían de Corea aquí porque sabían que aquí había un banco pesquero muy importante y ellos sabían que aquí podían pescar y vinieron porque quisieron. Pero el gobierno dijo, basta ya de pesca, basta ya de agricultura, tenemos que ser un país industrial. Cuando yo he podido visitar las universidades coreanas, con las cuales además tenemos muy buenas relaciones, son universidades que han crecido mucho y han tenido, como las chinas y como las japonesas, han tenido una virtud. La virtud ha sido la virtud de sus gobiernos. Sus gobiernos nos dijeron, vamos a invertir en nuestros jóvenes, vamos a mandarlo al exterior, vamos a mandarlo a formarlo en las mejores universidades del mundo, pero con un contrato. El contrato es que cuando terminen de formarse vienen aquí a producir en su tierra lo que han aprendido. En estos momentos, ustedes saben que existen marcas coreanas de coches que traen el coche desde el quinto demonio hasta aquí. Ustedes saben que marcas coreanas de televisores o de ordenadores o de teléfonos están vendiendo teléfonos en Estados Unidos, donde se supone que estaría la gran industria de los teléfonos, o en Finlandia o lo que fuera, y los han superado en muchos casos. Miren, una de las universidades que visité tenía un patrocinador que era Samsung. ¿Conocen Samsung? Yo le pregunté al rector, ¿esto quiere decir que usted va, muchos de sus mejores ingenieros los contratará a Samsung? Y me dijo, sí, es que es fácil. Samsung tiene un centro de I+D que contrata a 20.000 investigadores. ¿Cuántos investigadores tenemos en España? Samsung puede tener más investigadores de los que nosotros podemos tener en España. No es tanto, pero casi. ¿Por qué Samsung está donde está? Porque su pirámide tiene una base muy sólida, su investigación. Su pirámide tiene una base extraordinaria, la investigación. Nosotros estamos trabajando en un terreno. La universidad tiene que jugar su papel en la sociedad y tiene que establecer esta interacción entre la sociedad y la universidad y la sociedad. Y por eso, cuando nosotros estamos en la universidad, tenemos que intentar no ser conformistas con la realidad, tenemos que intentar cambiar también la realidad. Y en este sentido tenemos que ser positivos a nuestra sociedad, tenemos que darle a nuestra sociedad. Hay una cuarta misión de la cual hoy no voy a hablar, que es la responsabilidad social de las universidades. Pero una parte de la responsabilidad social es influir positivamente en la sociedad en donde está. Y en este sentido nosotros entendemos, y mi equipo lo tiene muy claro, tenemos que trabajar profundamente en lo que es este déficit estructural que tenemos, que es el déficit empresarial, el déficit industrial que tenemos. Y por eso hemos hecho una apuesta extraordinaria por una cosa que es nuestro parque científico y tecnológico. Nosotros hemos implicado a nuestros mejores grupos de investigación para que estén en un entorno que es el parque científico y tecnológico, que va a propiciar no solo el desarrollo de la investigación, sino además va a facilitar el desarrollo. Es decir, que se empiecen a generar productos dentro de él. Y que además implique una mayor interacción entre la sociedad y la universidad. Es curioso, porque esto significa que estamos en relación con las empresas, y lo que digo que es curioso es que de pronto me encuentro con que si yo miro cuántos contratos, cuántos convenios tengo firmado con empresas locales y cuántos tengo firmado con empresas españolas o extranjeras, resulta que tengo muchos más contratos sin convenios con empresas extranjeras que con empresas españolas. ¿Cómo es posible? Pues por eso, porque no tenemos todavía esta visión de que tenemos que estar en este sentido. Un parque científico-tecnológico es una estructura que permite entonces la agrupación de investigadores multidisciplinar para poner en valor lo que se está creando, el conocimiento que se está generando, y permitir entonces esta interacción con la universidad. Por eso el tema está entonces fundamentalmente, y para que esto tenga valor, todo esto que estamos diciendo, necesitamos a las personas. Y las personas son los emprendedores.
Las personas son los emprendedores, aquellos fundamentalmente jóvenes, no únicamente, pero fundamentalmente jóvenes, bien formados, que de pronto dicen, quiero hacer algo distinto, quiero cambiar las cosas. En el tiempo que llevamos en el gobierno de la universidad, hemos incrementado el número de emprendedores hasta alcanzar ya aproximadamente el 10% de los egresados de la universidad ya quieren ser emprendedores. Esto es un cierto triunfo, porque no hace mucho tiempo el 100% de los que salían de la universidad lo que querían era ser funcionarios. Ahora he exagerado un poco, pero quiero decir que la mayoría lo que querían era ser funcionarios. Me voy a hacer una oposición de no sé qué, me voy a hacer la oposición de juez, me voy a hacer la oposición para el gobierno de Canarias, me voy a hacer una oposición de no sé qué, me voy a hacer una oposición para médico del seguro, de la seguridad, del seguro, del Servicio Canario de Salud. Todos queríamos ser funcionarios. Yo soy funcionario. Ojo, es decir que todos queríamos ser funcionarios. Pero ahora empieza a haber ya un 10% que no solo no quiere ser funcionario, sino tampoco quiere ser empleado. Quiere ser él el que haga la cosa. Y entonces empezamos a tener lo que empieza a ser la mentalidad de emprendedor. Quiero hacer esto. De todos los egresados que quieren ser emprendedores, muchos siguen su formación, se dan cuenta de que tienen que continuar su formación y son gente que hacen sus posgrados, hacen sus másteres y hacen su doctorado. Tienen un déficit, los idiomas. Y eso es un déficit, esa es una debilidad terrible que tenemos en nuestra sociedad, los idiomas. No solo no se sabe el inglés, sino que además no se sabe el segundo idioma fundamental en la comunidad canaria, que es el francés, porque es con quien nos relacionamos, no solo con Bruselas y toda la estructura europea, sino con todo nuestro entorno próximo, que es África. Y toda nuestra África próxima es francófona. Y tenemos una debilidad en nuestras relaciones con África porque no sabemos francés. Este es el otro problema. Debilidad grave, los idiomas. La mayoría están satisfechos con los estudios que han realizado, es lógico. Son emprendedores, ya eran emprendedores casi desde que entraron. Y ya sabían que si se metían a hacer lo que estaban haciendo es que querían hacer eso. Y se han quedado satisfechos. Sin duda ninguna hay una influencia positiva en la actividad de la familia. Las familias que tienen algún contexto emprendedor lo transmiten automáticamente, porque ser emprendedor es una cuestión fundamentalmente de motivación. Hay una influencia positiva de experiencia laboral previa o durante los estudios, es decir, aquellos que ya han trabajado en algún momento o aquellos que empiezan a tener contactos con empresas mientras están estudiando y cada vez esto se produce más. Tengan en cuenta que hoy en día todos los estudiantes de la universidad pasan obligatoriamente por empresas. Entonces esto empieza a crear nuevas estructuras. Y este contacto con las empresas es un contacto muy positivo en este sentido. Positivo en los dos sentidos, porque ni ellos conocían las empresas, ni las empresas los conocían a ellos. Y esto es muy curioso, es decir, que las empresas empiezan a saber lo que se hace en la universidad cuando los estudiantes empiezan a llegar, porque ni siquiera las empresas habían planteado que habían cosas que se hacían en la universidad. El emprendedor es una persona que tiene que tener un alto grado de iniciativa, sin duda ninguna, tiene que tener un alto grado de liderazgo, también sin duda, tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que saber qué es confianza, tiene que tener capacidad para asumir riesgos. Y esto es muy importante. Cualquier persona que haya emprendido algún negocio sabe que tiene que aceptar los riesgos. Ningún negocio sale a la primera, ninguno. Si hay un sitio donde haya emprendedores y alguien quiere ir a ver un espectáculo de emprendedores, es en Estados Unidos, en el Silicon Valley. En Silicon Valley hay unas aulas, un hall enorme, en donde hay unas mesitas en donde se sienta un señor. Y este señor allí se sienta y escucha. Ese señor generalmente es un señor que representa bien una empresa, bien una sociedad de capital riesgo,
En España se llama capital riesgo, y eso es que esto ya da una idea de cómo somos nosotros. En Estados Unidos se llama una sociedad, una joint venture, o una sociedad de aventura, es una sociedad de desarrollo. Si nosotros lo vemos negativo, ellos lo ven positivo, la misma sociedad. Son sociedades que aportan dinero, que financian proyectos novedosos, que tienen en sí mismo un riesgo, y el riesgo quiere decir que muchos de ellos van a fracasar, pero los que tienen éxito, tienen un éxito arrollador. ¿De acuerdo? Pues esta gente se sienta en estas mesas, y yo, que tengo una idea de empresa y tengo una idea de tal, vengo y tengo 5 minutos para expresarla, para decirle qué es lo que yo tengo, cuál es mi idea. Y en esos 5 minutos yo lo tengo que convencer, y si no lo convenzo, se acabó. Y yo he tenido conocimiento de gente que ha estado, pues, ha ido, pum, 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 lo han rechazado, nadie lo ha querido, se ha vuelto otra vez, ha rectificado, ha revisado, ha rectificado, ha vuelto hasta 20 o 30 veces, hasta que lo han cogido. Hasta que lo han cogido. Un teléfono móvil de Apple, por ejemplo, es una sumatoria de los esfuerzos de multitud de pequeños emprendedores. Cada uno de ellos desarrollaba una pequeña parte, y Apple fue uniendo todas las partes en el teléfono que tenemos nosotros. Esto es así todos los días, todos los días. El emprendimiento es algo consustancial a una sociedad donde la empresa forma parte de la vida de las personas. Por tanto, la capacidad de asumir riesgos no solo es de asumir riesgos, sino de no parar. No va bien. Recojo velas, reviso, rectifico y vuelvo. Reviso, rectifico y vuelvo. Esto quiere decir que la motivación es fundamental, la perseverancia es fundamental, pero hay 2 cosas que a mí me gustaría resaltar en este tema. Una es la habilidad de comunicación y negociación. Si yo no sé comunicar lo que yo tengo, no hay manera. Y desgraciadamente en nuestro sistema educativo las habilidades de comunicación nunca las hemos promocionado. Nunca las hemos promocionado. Ni siquiera, y la nueva ley tampoco la va a promocionar. Estamos poniendo el ejemplo de Estados Unidos. Los chicos que hacen el bachillerato en Estados Unidos saben mucho menos que lo que hacen el bachillerato en España hoy. Mucho menos. Hace unos años se puso de moda mandar a los hijos a hacer tercero de UP y COU se llamaba, ¿no? Y COU a Estados Unidos. Y venían fatal. ¿Por qué? Porque cuando llegaban ellos a Estados Unidos, todo lo que estaban viendo ya ellos se lo sabían hacía tiempo. Y entonces pues hacían el ganso, claro. Porque si no tenían la gallera, probaban con la nariz, pues ¿qué iban a hacer? Se lo sabían todo. ¿Qué es lo que no sabían? Mire, nunca habían desarrollado trabajo en equipo. Nunca habían desarrollado habilidades de comunicación. Nunca habían defendido en público un trabajo. ¿Se dan cuenta? Nunca habían hecho acciones de investigación bibliográfica, de documentación, etcétera. Y esto lo están haciendo los chiquitos americanos desde que son pequeños, desde que tienen 12 años, 13 años. Hace poco un grupo de nuestra universidad desarrolló un trabajo en conjunto con la Universidad de Pensilvania, era de la Escuela de Arquitectura nuestra con la Escuela de Arquitectura de Pensilvania y con la Escuela de Arquitectura de la Europea. Y el profesor que lo llevaba me decía: mira, el mejor trabajo que se presentó, el de más calidad, fue el nuestro. Y fue el peor que se defendió. Los americanos tenían un trabajo de peor calidad, pero lo presentaron magníficamente y lo defendieron magníficamente. Las habilidades de comunicación y de presentación, de negociación, es decir, cuando yo voy a hablar con alguien, yo no voy a pedirle, yo voy a negociar. Sabemos negociar, sabemos trabajar, sabemos negociar. Yo te voy a ofrecer algo y te lo voy a ofrecer porque creo que a ti te interesa y tengo que trabajar contigo. Esas capacidades de negociación
son fundamentales. Ese gran déficit formativo que tenemos de base, que no es en la universidad, es el segundo gran déficit. Primero es los idiomas, el segundo, la capacidad, las habilidades de comunicación y de negociación. Y la tercera, y la otra elemento crítico para mí, es la capacidad de crear y sostener equipos. El mayor error que puede tener un emprendedor es decir, tengo una idea buenísima, voy a montar una empresa con ella. Falla. Tú tienes la idea, pero ¿tú qué sabes del proceso de ventas? ¿Qué conoces del proceso productivo? ¿Qué competidores tienes? ¿Qué rutas de comercialización tienes? ¿Tú lo sabes? No, pero el producto que yo tengo es buenísimo. Eso no sirve, eso no es suficiente. Entonces, los elementos, los emprendedores tienen éxito cuando forman grupo, cuando forman equipo. Y donde cada miembro del equipo va a formar una parte del equipo, va a llevar una parte del trabajo. La emprendeduría no es yo tengo una buena idea y con esa buena idea... Claro, cuando ya afortunadamente ya eso se va corrigiendo, cuando a mí venían en un momento determinado me decían, rector, tengo una idea buenísima, yo creo que se puede hacer aquí y yo creo que podríamos tener una empresa, y yo le decía, bueno, no, muy interesante, dame tu plan de negocios. ¿Cómo que mi plan de negocios? Ah, pero ¿no tienes un plan de negocios? No sabes cuánto vas a perder el primer año, no sabes cuánto vas a perder el segundo año, no sabes cuándo vas a empezar a ganar, no sabes cuándo, qué rutas de comercialización tienes, no sabes quiénes son los competidores que vas a tener, con qué problemas. Entonces, ¿qué tienes? Ya empezamos a trabajar en ese camino, ya se empieza a trabajar en grupo, ya se empieza a decidir, no, yo voy a aportar una parte del trabajo, yo voy a aportar otra parte, yo creo en lo que tú tienes y vamos a empezar a trabajar todo uno. Yo creo que en este sentido la formación del emprendedor empieza a ser ya cada vez mejor, aunque yo opino que excesivamente dispersa. Me da la sensación de que ahora, yo no sé si eso es verdad, pero casi en cada ayuntamiento hay cursos de emprendeduría. El Cabildo tiene cursos de emprendeduría, las universidades tienen cursos de emprendeduría, la Cámara de Comercio tiene cursos de emprendeduría. Y yo creo que lo que estamos haciendo es dispersando los esfuerzos, dispersando lamentablemente los esfuerzos. Yo creo que los esfuerzos había que agruparlos. Nosotros hemos querido colaborar en crear lo que sería el gran hub de emprendeduría, ese hub donde se reúnan todas las potencialidades que tenemos estructurales en nuestra isla para empezar a ser cada vez más eficientes en la formación de emprendedores, pero no ha sido posible porque este es otro de los problemas que tenemos en nuestra isla, que somos muy nuestros. El grupo, el equipo. El equipo es la clave de empezar a considerar el posible éxito de la empresa de la emprendeduría. Y por último, yo diría que en Canarias tenemos un problema en la emprendeduría. Y el problema de la emprendeduría es que en Canarias yo iba a decir, tenemos dirección, pero yo creo que no tenemos ni dirección y mucho menos vamos a tener sentido. Si estamos hablando en términos vectoriales, el sentido es donde nos dice dónde va la flecha, hacia dónde vamos, en la dirección. No hay vector, no hay un vector, no hay una flecha que diga, como elemento de gobierno, ¿qué queremos en Canarias? ¿Hacia dónde queremos en Canarias? ¿Hacia dónde orientamos los esfuerzos de los emprendedores? Entonces, en ese sentido, yo creo que el papel de la administración pública es fundamental. Es decir, tenemos que seguir peleando a macho y martillo contra la realidad y contra todo, de que tenemos que seguir conservando la agricultura tradicional. Yo creo que la historia nos dice que la agricultura tradicional la hemos perdido de tiempo. Hemos estado cambiando de agricultura pues continuamente. Tuvimos las cañas de azúcar, y este pueblo sabe lo que es esta villa, sabe lo que es la caña de azúcar, pero hubo un momento que hubo que dejarlo por otra cosa. ¿Por qué? Porque no. Tenemos que seguir emperretados en lo mismo siempre, trabajando. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que tenemos que encontrar las rutas.
Yo creo que la Administración debería empezar entre todos, no solo la Administración, sino toda la sociedad, empezar entre todos a decir cuál es la dirección y cuál es el sentido, hacia dónde quiero ir. Y empezar a tener una visión de cuál puede ser el futuro de Canarias. Y en este sentido, el futuro de Canarias va a depender, sin duda ninguna, de los emprendedores. Los emprendedores son los que van a cambiar las empresas que existen actualmente y los emprendedores son los que van a crear las nuevas empresas. Lo que va a ser la nueva Canarias. Lo que yo creo es que deberíamos facilitar este tema. Y sin duda ninguna, yo entiendo que en un país donde las sociedades de capital riesgo prácticamente son inexistentes, yo recuerdo que hace ya unos cuantos años intentamos montar una sociedad de capital riesgo con apoyo de una sociedad de capital riesgo de otro grupo de la Universidad de Santiago de Compostela, que ya estaba funcionando, y cuando nos dirigimos a las entidades financieras, lo primero que nos dijeron es: ¡oh, pero eso tiene riesgo! Digo, claro, es que se llama capital riesgo, es que es arriesgarte en la emprendeduría. Nosotros no lo sabemos, no lo hacemos. En Estados Unidos es algo natural. Tenemos muchas debilidades en ese sentido y la financiación inicial sigue siendo la gran rémora en este sentido. Y por supuesto la estrategia. No hay estrategia, no sabemos hacia dónde vamos, no hay estrategia y esta es la otra gran rémora. ¿Cómo pueden cambiar estas cosas? Pues a mí no me cabe duda. Los grandes cambios sociales los ha conseguido la sociedad civil. Por tanto, la sociedad civil somos nosotros y los que tenemos que cambiar las cosas somos nosotros. Y por tanto, en este sentido, desde la universidad, la obligación que nosotros tenemos es la obligación de formar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible, desarrollar la investigación con estrategia. Y en este sentido sí puedo decir que hemos hecho un esfuerzo muy importante en el plan estratégico de la universidad para tener una clara estrategia que dirija y que guíe los esfuerzos de investigación y de desarrollo de nuestra universidad. Estamos trabajando con el Parque Científico Tecnológico, a pesar de todas las triquiñuelas que nos han puesto en el camino y todas las trampas que nos han puesto en el camino, seguimos adelante, y yo creo que esta obligación, que es la obligación que tiene la universidad, la vamos a seguir cumpliendo. Y en este sentido, pues que sepan todos los emprendedores que hay aquí, que en la universidad van a encontrar pues un apoyo, un asesoramiento, una ayuda, un decir menos dinero, que no tenemos, menos dinero, van a encontrar todo. Pero sí van a encontrar una cosa, que es el apoyo de decir: necesitamos emprendedores, porque sin emprendedores no vamos a tener futuro. Y por tanto, yo en este sentido les digo, tenemos que hacerlo entre todos, y los que no somos tan jóvenes tenemos que apoyar la emprendeduría y tenemos que apoyar a los emprendedores para poder ser distintos y ser mejores en el futuro. Nada más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al señor rector por la interesante disertación que nos ha ofrecido. Hay ideas que yo creo que son muy importantes en todo el tema emprendedor, como es la importancia de la innovación para la creación de empresas, lo de que tener solo una idea no vale para tener éxito cuando uno emprende la aventura empresarial, lo de la perseverancia e intentarla continuamente, y lo de luego también lo de poseer un plan de negocio que avale un poco esa idea y que se vea realmente si va a ser exitosa o no antes de emprender, ¿no? Si quieren ahora empezamos un turno de preguntas. Hola, buenas noches, fabulosa la intervención de todos. Bueno, yo quería comenzar primeramente agradeciendo a la Universidad de Las Palmas una herramienta que me ha ido muy bien y que básicamente ha sido pues para mí muy sutil a la hora de hacer mis propias investigaciones, emprendeduría en este municipio. Hablo de la memoria digital
de la Universidad de Las Palmas que yo creo que es única en el mundo, porque sinceramente me he hartado a buscar en otras universidades, incluso aquí en La Laguna, y no veo herramienta tan magnífica como esa. Desde luego que si, ya comentaba el señor rector, si un 90% de personas hoy día vivas son los investigadores, diríamos, más recientes en la historia de este mundo, pues, y únicos también, pues yo creo que estoy dentro de ese plan en cuanto a que a través de la memoria esta digital he conseguido desde mi casa pues investigar cuántas cosas maravillosas de este pueblo, imagínense. Aparte de eso, pues bueno, no me hace falta casi ni visitar los archivos, una cosa muy curiosa. Y para eso estoy muy agradecido. Luego también, en cuanto a la emprendeduría, pues sí, creo que el problema de Canarias es que no hay un grupo. Es que es difícil crear un grupo, bueno, que gente esté dispuesta a eso. Yo pienso que hay muchos emprendedores y muy importantes. Lo que pasa es que hay una importante lacra también, y es que la inmigración hace que bueno, desgraciadamente cada vez tengamos pues menos de estas personas que nos pueden llevar a la gloria, pues lejos de aquí. Ese problema es como, yo siempre pongo el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que yo soy un gran aficionado, y que sí, tenemos grandes estrellas y que de repente se nos van y vienen muchos años después, prácticamente viejos, a vivir aquí. Por lo tanto, sí, yo pienso que si ese símil del fútbol pues lo pasamos un poco a nuestra realidad social, se asimila en ese sentido, en que se van estas grandes estrellas y nos quedamos pues siempre en la misma, como usted dice, en la agricultura, y no salimos de ese concepto. La agricultura ha sido y es para este pueblo, diríamos, el primer concepto para poder progresar, pero es cierto que debemos buscar otro tipo de actividades para también compensar esta nueva realidad social. Y luego ya por último, pues pienso que la directriz más inmediata que tenemos que buscar es la energía renovable, que como bien sabe la Universidad de Las Palmas, pues uno de los principales, diríamos, perseguidores de este punto, ¿no? En cuanto a que tenemos que tener esta energía para poder subsistir, pero nuevamente esos gobiernos que tanto apreciamos en otros lugares como Corea del Sur, pese a que no estoy de acuerdo en sus energías, puesto que el Terracán sabe usted que es uno de los coches más contaminantes del mundo, así que esa industria está un poquito así. Pero bueno, de igual manera, es verdad que han salido para adelante y hoy en día son uno de los países más, diríamos, industriales del mundo, eso está claro. Pues bueno, en este caso a nosotros pues siempre nos viene ahora el tema del petróleo y ahí siempre para arriba y para abajo y no salimos de esa problemática, ¿no? Tenemos, como saben, pues una mancomunidad del sureste espléndida en esta idea de las energías renovables, pero estamos siempre hacia arriba, hacia abajo y no salimos de esa problemática, yo pienso. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias. Yo te diría una cosa que no he citado, pero que es uno de nuestros grandes problemas. Mire, las dos comunidades con mayor problema de escolarización, o por lo menos de las que tienen mayor fracaso escolar, son Baleares y Canarias. Curioso, ¿verdad? Baleares y Canarias. Y entonces uno escarba un poquito, ¿y por qué? Bueno, pues porque simplemente nosotros tenemos un gran espejismo, o teníamos un gran espejismo que se llamaba servicios turísticos, que hacía que los chicos dejaran de estudiar para irse a trabajar en los complejos turísticos. Cuando nosotros decimos que el turismo es el gran motor de la economía canaria, decimos que es verdad, pero es el gran motor de la economía canaria por la cantidad de servicios que se mueven. Pero no es el gran motor por los altos niveles de preparación ni de nivel de... Es decir, cuántos directores de hotel son formados en nuestra tierra y cuántos están. Lo que sí tenemos son gente, camareros, tal y cual, que además dejaron los estudios porque se sintieron pues tentados por un sueldo rápido y además que en algunos momentos fue bastante importante. Somos una sociedad de servicios y lo mismo que nos ha pasado a nosotros le pasa a Baleares. Es decir, que la realidad es paralela porque las circunstancias son paralelas. Con el tema de la agricultura tenemos otra situación. Nos hemos empeñado en la agricultura masiva, cuando yo pienso que ya deberíamos haber cambiado no al producto de grandes cantidades y bajo precio,
sino al producto de pequeñas cantidades y de alto precio, es decir, a la delicatessen antes que a la cantidad de kilos. Esto es algo que bueno, si uno va por ahí por el mundo se da cuenta de que hay un comercio y hay un mercado para el producto restringido, pero que tiene un valor añadido muy elevado sobre el tema. Luego nos empeñamos en vender producciones primarias, cuando el producto primario no da riqueza, o da muy poca riqueza, o la riqueza se la da a pocos. Lo que da riqueza son los secundarios, los productos elaborados, lo que se genera a partir de ese producto. Como ustedes se imaginarán, a Suiza le importa un pimiento lo que pasa con la planta del cacao, porque ellos lo único que hacen es comprar el cacao, en este momento en África, y ellos elaboran los bombones, que es lo que realmente se paga bien. Pero los países que producen cacao no hacen bombones. Luego nunca saldrán de pobres. Seguirán vendiendo cacao y seguirán siendo ricos aquellos que jamás han visto un árbol del cacao. Este pequeño ejemplo es un ejemplo de la complejidad de qué podemos hacer nosotros aquí en Canarias. Yo creo que eso requiere un ejercicio muy, muy poderoso de todo este tema. La dependencia energética es uno de ellos, sin duda ninguna. No hemos potenciado la investigación en energías renovables. Si nosotros comparamos toda la investigación que se ha realizado en energías renovables, por ejemplo, en motores, en generadores y sobre todo en aerogeneradores, nos podemos dar cuenta que la estrategia que ha seguido Navarra ha sido mucho más clara, mucho más definida que la estrategia que ha seguido Canarias y, por tanto, están mucho más avanzados que nosotros en aerogeneradores. O la que ha seguido Noruega en aerogeneradores offshore, fuera de la costa, o la que ha seguido, en fin, estamos en estos temas. En todo esto de lo que estoy hablando es de emprendimiento, y estoy hablando de emprendimiento con sentido, es decir, con un sentido, hacia dónde queremos ir. Y entonces, si yo quiero ir hacia un sitio, entonces yo invierto en aquellos terrenos en donde yo quiero ir. Y si yo invierto en esos terrenos donde yo quiero ir, entonces yo voy a llegar a encontrar esos caminos. Yo creo que seguimos en un territorio, el territorio español es un territorio sin cabeza, es un territorio en donde vamos como pollos descabezados, corriendo, pero no sabemos a dónde vamos. Seguimos sin saber cuáles son las estrategias de país en este sentido, y en las regiones, hay algunas regiones que sí tienen sus estrategias, pero otras no. Y yo creo que en nuestras regiones todavía tenemos falta de estrategias. Puede ser que la nueva situación que plantea la nueva iniciativa de la Unión Europea, que es la RIS3, que sería la estrategia inteligente de las regiones, obligue a nuestra región a establecer una estrategia. Pero me preocupa que estar contentando a todos signifique que nos vamos a quedar sin estrategia, porque todos se van a quedar contentos y ninguno nos dará una estrategia definitiva para lo que va a hacer en Canarias. Hay muchas cosas que hacer. Mire, hay un sitio en la India que se llama Bangalore, y Agustín te puede decir lo que significa Bangalore en este momento. Han concentrado allí pues los mejores investigadores de software del mundo. Y mire, vender ahora software no es ni flete, se vende por internet. Y en estos momentos la mayor cantidad de productos de informática, de programas informáticos de alto nivel, se producen en Bangalore, un pequeño pueblo de una zona rodeado de zonas deprimidas, pero que han apostado por un desarrollo. Estas son las cosas. ¿Por qué tenemos que apoyar nosotros? ¿Por dónde vamos a apostar nosotros? Yo le digo algo, es decir, hay muchas cosas en las que apostar, pero nuestra universidad ha apostado por una muy clara, que es el mundo marino y marítimo. Es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, somos punteros en el mundo en investigación marina,
tenemos grupos de investigación que están en estos momentos publicando en las mejores revistas del mundo. Somos la 10ª universidad del mundo en temas marinos. Es nuestra fortaleza y estamos apostando por ellas. El otro día yo recibí al rector de la Universidad de Mokpo, una de las universidades coreanas, que estaba en Frankfurt y se vino a Las Palmas nada más que a entrevistarse conmigo, porque quiere trabajar en temas de energías eólicas offshore. Y estamos estableciendo convenios y trabajos, y nos están visitando empresarios coreanos para trabajar en los temas de los cultivos de peces y en los temas de las enfermedades de los cultivos de peces, en donde somos punteros en el mundo. Y vamos a seguir, Nosotros tenemos la línea. ¿Se están creando empresas? Sí. ¿Suficientes? No. Pero se están creando empresas. ¿Por qué? Porque mire usted, en nuestro parque marino en Taliarte, nosotros tenemos una zona llena de tanques donde se están cultivando alevines con una serie de particularidades y propiedades. Algunos de ellos no son nuestros, son de empresas, pero no son locales. Son empresas noruegas, son empresas suecas, que desde Suecia controlan lo que están pasando en cada tanque suyo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no tengan que ser solo los noruegos, porque yo estoy encantado, cuando seamos nosotros también los que hagamos todo eso, cuando hagamos la mejora genética, cuando empecemos a desarrollar la mejora en las condiciones de la carne del animal, cuando empecemos... Ustedes piensen que en este momento hemos perdido prácticamente el 60% de los peces que viven en las aguas de nuestro archipiélago, el 60% de los peces. Una barbaridad. El que tenga gafas y tubos sabe que si ahora se tira en el agua no ve los mismos peces. Y algunos dicen, no, es que los peces se han ido. No, no, los peces no se van. Parece mentira. Un mero no se va. Un mero se va cuando ya no hay peces al lado. Y si se va al lado porque el mero es tranquilón. El mero se esconde en la cuevita, pasa uno, se lo come, y si no pasa ninguno se va a otra cueva, pero al lado. No se va a África. Si no hay meros es porque los hemos pescado todos. Y en estos momentos la pesca deportiva está liquidando, porque para 1000 y pico licencias de pescadores hay 100.000 licencias de pesca deportiva. Es una barbaridad. Estamos liquidando nuestro mar, lo estamos liquidando. ¿Tenemos que innovar ahí? Claro que tenemos que innovar. ¿Se pueden generar empresas a partir de ahí? Claro que se pueden generar empresas. ¿Se pueden generar empresas siendo nosotros el punto de referencia español en microalgas? Claro, porque tenemos en nuestra universidad el Banco Español de Referencia Europea de Microalgas. ¿Podemos desarrollar microalgas? Sí, pero con sentido, cuidado. No produzcamos cosas que después no sabemos qué hacer con ellas. ¿Es que usted ha hecho plan de negocio antes de ponerse a cultivar? Este es el tema. Yo te agradezco que digas eso. Yo espero que la universidad en breve va a innovar su página web, que es una página web antigua. Estamos desesperados por cambiarla. Yo creo que, además, con ayuda de la propia Facultad de Ingeniería Informática, estamos trabajando en el tema y antes de final de año vamos a tener una página web mucho más dinámica de la que tenemos en estos momentos. Pero Hable es un mundo de humanidades y a mí me encanta que me hables de humanidades en nuestra universidad, porque yo me siento muy orgulloso de la capacidad que tenemos en humanidades en nuestra universidad. ¿Alguna otra pregunta? No, he tardado tanto contestando que ya no pregunta a nadie. Buenas noches. Yo soy estudiante de cuando empezó la Universidad de Las Palmas. Sí quería preguntar si los planes de estudio actualmente están enfocados a crear emprendedores, por un lado, porque cuando en el caso, por ejemplo, en el caso mío, cuando estudié ingeniería, uno de los déficits, por supuesto, era no había ninguna idioma. Nosotros no nos enseñaban a defender un proyecto, cosa que ahora en una universidad privada en la que estoy estudiando sí me enseñan, o sea que los planes de estudio sí se han evolucionado en la medida que ha evolucionado la sociedad.
y las necesidades que tiene. Y por otro lado también quería preguntarle que sí está muy bien el ser emprendedor, yo creo que es necesario, pero por un lado los investigadores son los menos que cobran en España, o sea que dedicarse a la investigación, a no ser que tengas un apoyo en el caso de la universidad, está muy bien, pero si por tu cuenta no vas a ningún lado. Y el binomio sociedad-universidad por un lado, universidad, instituciones políticas por otro, creo que no van en el mismo, no están en la misma dirección. Por lo tanto, yo creo que hay que unir un poco eso para que la sociedad sepa qué es lo que necesita para que la universidad se lo pueda dar, modificando sus planes de estudio, y por supuesto que las instituciones políticas apoyen a los emprendedores y en este caso a la universidad. Entonces, un poco cómo ve ahora mismo esos binomios, si realmente están tan separados como yo pienso que están. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí tengo que decirte que la universidad ha cambiado. Desde la época que tú hablas, ahora la universidad ha cambiado. Nosotros además hemos aprovechado el momento este tan arrebatado de Bolonia para hacer cambios que en algunos momentos han sido, no ha sido todo homogéneo, pero ha habido áreas donde verdaderamente hemos ganado muchísimo, Mire, en nuestra universidad, como en todas las universidades, habían títulos que se estaban muriendo, pura y simplemente porque nadie quería ya coger y matricularse en esos títulos. Y no piensen en los títulos de humanidades, no piensen en ingeniería. Habían títulos de ingeniería, ¿tú te acuerdas? Cuando estudiabas ingeniería, habían títulos de ingeniería que no había gente. Habían títulos que nosotros estábamos preocupadísimos porque de pronto teníamos ese año 6 matriculados. ¿Y yo cómo voy a mantener un título con 6 matriculados? ¿Se dan cuenta? Bueno, pues en ese sentido, en muchos aspectos, creo que nos podemos sentir muy satisfechos porque hemos sido conscientes de dónde estaba el defecto. Es decir, el defecto no estaba en los estudiantes, el defecto estaba en nosotros. El defecto estaba en que nuestros planes de estudios eran inadecuados, en que nuestros planes de estudio no respondían a las necesidades reales del estudiante actual. De momento que hemos cambiado, hemos cambiado en algunos casos la rama de adscripción, hemos cambiado en otros casos de arriba abajo el propio proyecto, etcétera, etcétera. Se nos han ido acabando los problemas. Porque, como ustedes comprenderán, los chicos que acaban bachillerato están muy lejos de ese entorno, son muy listos, saben perfectamente lo que quieren y cuando ellos van a la universidad miran y deciden, y si es malo no lo cogen, pero si es bueno sí. Les voy a poner un ejemplo. Geografía se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque geografía estaba en el ámbito de artes y humanidades. Pero claro, hoy en día, geografía en artes y humanidades no tiene sentido. Ahora ya no estamos para pintar mapas, ¿verdad? Ahora ya es otra cosa, la geografía es otra cosa. Geografía la pasamos del área de artes y humanidades al área de ciencias sociales, con económicas, con empresariales, etcétera. Ciencias sociales, primer punto. Segundo punto, ahora es una titulación que se llama Geografía y Ordenación del Territorio. Ah, amigo, ahora tengo problemas porque ahora ya hay demasiada gente que quiere hacer geografía. Hemos cambiado. Hemos cambiado en algunas ingenierías. Por ejemplo, ¿cómo se puede imaginar uno que ingeniería naval era para nosotros un problema porque nadie se quería matricular en ingeniería naval cuando teníamos un puerto, cuando teníamos astilleros, ¿Cómo era posible? Porque no estábamos haciendo la oferta apropiada. Ahora ya hemos recuperado, se ha rectificado. Entre otras bondades, Bolonia tiene una cuestión que no es Bolonia, sino que es el sistema. El sistema tiene dos grandes bondades. La primera es el sistema de garantía de calidad. Por primera vez en la universidad se ha impuesto un sistema de garantía de calidad. Es decir, yo voy controlando paso a paso lo que va viendo, lo que va ocurriendo, para que me dé las señales de que las cosas están yendo bien o mal. Y si están mal, yo las puedo corregir. Y lo segundo es la posibilidad de modificar. Es decir, yo tengo un plan de estudios y cuando lo pongo en marcha yo creo que es bueno, y cuando lo pongo en marcha empiezo a ver sus defectos y entonces el propio sistema me dice modifique y yo modifico.
Y la modificación es un proceso mucho más corto, es un proceso de rectificación, es decir, el modelo es un modelo basado en sistemas de garantía de calidad. La garantía de calidad lo que te permite es hacer el seguimiento de calidad, es como en una fábrica. Es decir, si algo está saliendo mal, el sistema de calidad me lo está diciendo, paro, rectifico, corrijo y vuelvo otra vez. Esto es lo que estamos haciendo ahora también en la universidad. Por tanto, en ese sentido hemos dado un gran avance. Segundo avance, el contacto con las empresas. Yo creo que ahora contacto con las empresas ya no es voluntario, el contacto con las empresas ya es obligatorio, es una asignatura más y además implica a la empresa. Es decir, la empresa tiene que estar en contacto, son tutores oficiales, por así decir. Que cuando firmamos el contrato tiene que haber una persona que haga el seguimiento. Por tanto, ya el voluntario que iba antes a la empresa y era el que hacía las fotocopias, traía el café y tal igual, ya no es. Ahora tiene que estar, porque además él sabe que es su asignatura y sabe que tiene que trabajar. Trabajan en empresas y en instituciones. Esta es la otra cosa, importante. ¿Por qué? Porque ya empiezan a ocurrir una cosa, que es que las empresas empiezan a detectar, dentro de estos estudiantes que están por allí, empiezan a detectar elementos que le empiezan a interesar, y que ya los van metiendo poco a poco, teniendo en cuenta cómo están las empresas, los van metiendo poco a poco en el asunto. Y la tercera cosa que te iba a decir, ya ahora cuando terminas el grado, ahora es obligatorio el trabajo de fin de grado. Y el trabajo de fin de grado requiere de un tutor dentro de tu carrera, de tu facultad o de tu escuela, y requiere también de tu defensa. Tienes que defenderlo públicamente. Eso se había perdido por completo en la universidad. Pero esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo en el máster. Ya los másteres están empezando a ser otro nivel de máster. Es decir, nosotros acabamos de crear la escuela de doctorado, estamos ya creando la escuela de posgrado. Esto está significando que la oferta de la universidad se está contrayendo. Es decir, vamos disminuyendo el número de doctorados y vamos disminuyendo el número de máster. ¿Con qué objetivo? Con agregar el máximo de conocimiento en el doctorado, agregar el máximo de conocimiento en el máster, de manera que demos la máxima potencia a los estudiantes que están ahí. Habían estudiantes, mire, en el área de ciencias del mar, teníamos 5 doctorados distintos. El estudiante tenía que decidirse por cuál me voy, por este. Ahora estamos yendo hacia uno, donde van a estar todos. La potencia que vamos a adquirir es mucho mayor, la capacidad que vamos a adquirir es mucho mayor. Pero viene también la segunda parte, el pensamiento con el que se está haciendo ahora el máster y el doctorado. Antes el máster era una cuestión caprichosa, en el buen sentido de la palabra. Yo quiero hacer un máster y lo hago. Yo, por ejemplo, en mi época no había máster y yo no hice máster y no me pasó nada, ¿verdad? Pero ahora no, ahora el máster es una etapa más del proceso educativo. Es decir, la primera etapa es el grado, la segunda etapa es el máster, la tercera etapa es el doctorado, y este es el recorrido académico que se tiene que seguir en Bolonia. Este es el recorrido académico. Claro, esto tiene un valor añadido. Valor añadido es que ahora nosotros estamos trabajando en los másteres de manera completamente diferente. Y además la finalización del máster es con el trabajo de fin de máster, que también ocurre esto. Y estamos promocionando de manera muy especial algo que en España no ocurría y que en Europa ya era una realidad y en Estados Unidos, que es el doctorado. No solo para los que quieran desarrollar investigación, no solo para los que quieran hacer investigación, sino también para los que van a estar en las empresas. ¿Por qué motivo? Porque el doctorado confiere al profesional una cualificación de sus años de investigador, mientras hacía el doctorado, que le va a dar un valor añadido cuando esté en la empresa. Esto es tal, y en Europa se entiende de tal manera, que sistemáticamente los doctores en las empresas son requeridos y cobran más que los no doctores. ¿Se da cuenta? Lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Las empresas empiezan a valorarse por el número de doctores que tienen en la empresa. No están haciendo investigación, están haciendo empresa, pero tienen una cualificación particular. Son doctores. Esto tiene un valor que todavía nosotros no hemos comprendido, pero que estamos en ello, estamos trabajando en ello.
porque eso va a ser un elemento fundamental también dentro del desarrollo de la empresa. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate tú, si tú dices lo que tú has dicho, yo que acabé la carrera en el año 74, pues te puedes imaginar cómo era la universidad que yo viví, ¿no? Muy diferente también a esta universidad que estamos viendo. No quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, era distinta, era muy distinta. Pero sí es verdad que en estos momentos estamos teniendo, yo creo que a pesar de todo lo que se diga, estamos teniendo chicos en donde yo su déficit de formación no lo veo en la cantidad de conocimientos que tienen, lo veo en la cantidad de habilidades que han adquirido. Y esas habilidades y esas competencias son las que no han podido adquirir en el bachillerato porque el sistema no se los permite, porque el sistema no los promueve, y porque los chicos tenían que llegar ya a la universidad y las chicas tenían que llegar allá a la universidad sabiendo inglés de manera natural, sabiendo trabajar en equipo, sabiendo defender un trabajo, sabiendo comunicar de manera natural, porque es algo que ya lo ha ido haciendo desde que tenía 12 o 13 años. Y esta es la realidad de las cosas y es donde teníamos que haber empezado a trabajar, pero lamentablemente seguimos, y es lo que va a pasar, vamos a tener una ley de educación que lo que va a hacer es a incrementar el trabajo memorístico, va a seguir incrementando el trabajo individual, etcétera, etcétera, y no lo que necesitábamos realmente, que era un cambio que incidiera más en este camino. Y en este sentido, pues ya ven ustedes que lo soy muy sincero en mi pensamiento de lo que yo creo que va a ser la universidad en el futuro. Estamos perdiendo tiempo en la universidad intentando hacer lo que ya los alumnos tenían que tener cuando llegaban a la universidad. Esta es la realidad. Ahora mismo ningún estudiante puede hacer un máster si no dispone acreditado del título del nivel B1 de inglés. No es ninguna barbaridad, pero es que sabe que tengo problemas, sabe que hay problemas. Pero ahora no pueden hacer un máster si no tienen el nivel B1, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ya empezamos a poner las condiciones para que la gente vea que no estamos hablando en broma, que estamos hablando en serio, que hay que hacer las cosas por el camino que hay que hacer. Los estoy liquidando. David, el año que viene ya no me invitas porque ya los aburría a todos y los hemos liquidado. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias. Y nada, pues hasta siempre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar, no sin antes pues agradecerle su asistencia, no solo a los presentes, sino a los radioyentes que nos sigan a través de las diferentes emisoras coordinadas por Radio 10. Emplazarles para mañana la segunda sesión de la trilogía Los Orígenes de Folclore, donde estará presente Elfride Alonso, Dios mediante, Pedro Grimón, también Víctor Batista y Ulises Castro, representando a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues ya tan solo ahora se le va a hacer entrega de un humilde pero significativo presente en señal de su paso por esta jornada, y tan solo pues agradecerles la colaboración una vez más a los compañeros de Canal 10, que son los primeros que llegan y los últimos que se van, también a los compañeros de la Concejalía de Cultura y de una forma muy especial a los señores exponentes, a don Agustín Sánchez Medina, siempre presto y dispuesto a colaborar con todas las actividades que se originan desde esta, su casa, Coris y Danza, y desde la Villa de Ingenio, y a don José Regidor una vez más por su colaboración desinteresada y a colación de lo que él dijera en los inicios de este coloquio. Me voy a tomar la licencia de decirle que mientras sigue con ese talante dialogante, con ese trato afable, con esa especial sensibilidad con todos los proyectos que se presentan desde la Vía de Ingenio, artesanalmente hablando, lo que vamos a hacer es poner los mimbres para solicitar que sea declarado hijo adoptivo. Ustedes, muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.